Andrés, ¿qué tanto resultó usted víctima ayer de mensajes malintencionados, mentirosos, de cadenas falsas, que lo único que buscaban era sembrar terror, por decirlo menos, y también desinformación Efectivamente. entre quienes sentían el sismo aquí en Bogotá? Total, Juan Pablo, pues la verdad que por WhatsApp no me llegaron muchas, pero las redes sociales definitivamente estaban inundadas de este tipo de información falsa que simplemente estaban tratando de alarmar mucho más a las personas que, tengo que decirlo, Juan Pablo, la verdad yo siento que la población, por lo menos aquí en Bogotá, reaccionó muy bien, dando los protocolos, de manera que los tantos simulacros que nos ponen a hacer han funcionado. Pero Juan Pablo, para hablar de esto, vamos a hablar con un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y además asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, Daniel Ruiz. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Profesor, la primera pregunta, ¿esto fue un terremoto, fue un temblor? ¿Qué fue lo que vivimos ayer en Bogotá? Es igual, es decir, mencionar el término sismo, terremoto o temblor para efectos prácticos es lo mismo. Lo que pasa es que usualmente la gente asocia la palabra terremoto con algo de una magnitud muy grande, pero en realidad todos son movimientos del terreno. ¿Por qué este que tuvimos ayer fue uno con una profundidad muy cercana a la que en 1999 se presentó en Armenia? ¿Por qué tanto desastre en ese momento y por qué el día de ayer, pues digamos que fue más el susto, como dijo la alcaldesa Claudia López? Bueno, hay una palabra, una frase que yo utilizo en todas mis clases de ingeniería sísmica y es que la respuesta en ingeniería sísmica siempre es depende, siempre. Es decir, cualquier situación que ocurra en ingeniería sísmica tiene muchas variables. En particular, pues aquí estamos hablando de una ciudad que está del orden de 66 kilómetros del lugar donde fue el epicentro del evento sísmico, ¿cierto? Estamos hablando que probablemente durante los últimos años hemos tratado de hacer que las construcciones en Bogotá, sobre todo las más grandes, pues cumplan la norma sismo resistente. La primera norma salió adelante en el año 1984, de tal manera que hemos venido preparándonos para un evento sísmico importante, así como las instituciones gubernamentales, a través, por ejemplo, del IDIGER, en el caso de Bogotá, pues también han tenido sus desarrollos a lo largo del tiempo. Profesor, ayer, yo no sé, me imagino que usted también tuvo que haber recibido esa cantidad de mensajes, de cadenas que a través de WhatsApp o de las redes sociales empezaron a abundar haciendo referencia al sismo. Entonces algunos diciendo, toca evacuar todas las viviendas y todos los edificios porque vendrá un terremoto más fuerte. ¿Hasta dónde un mensaje como este puede tener algo de verdad o en realidad es puro alarmismo después de un sismo? Bueno, cuando uno dice va a venir un terremoto fuerte, ¿cierto? Es cierto. Lo que pasa es que ese terremoto fuerte va a ocurrir en 10 minutos, en una hora, en 2 horas, en 10 días, en un mes, en un año, en un siglo. Es decir, con total seguridad, en los próximos años Bogotá será afectado por un terremoto que no tenemos ni idea cuál será la magnitud. Sabemos cuál históricamente ha sido el sismo más fuerte que ha afectado a la capital. Y entonces lo único que tenemos claro es la sismicidad histórica, ¿no? Pero que va a haber más sismos futuros en Bogotá, pues con total certeza sí va a ocurrir y así es, digamos, como funciona la naturaleza. Pero apresurarse a decir que estos eventos de ayer fueron premonitorios de un sismo gigantesco que va a ocurrir en los próximos días, pues el que diga eso está hablando pura ciencia ficción. Tenemos claro que van a ocurrir sismos. ¿De qué magnitud, cuándo y dónde? No lo sabemos. Dice que tenemos de todas formas el registro de cuál habrá sido o cuál fue el sismo más fuerte, más intenso que se sintió en la ciudad, en Bogotá o en el centro del país. ¿Cuál fue? ¿Hace cuántos años fue? Bueno, los registros históricos que tenemos de los últimos 375 años hablan que se han presentado del orden de 10 sismos con una magnitud de 6 o superior. Y esa cota superior ronda el orden del 7.5 más o menos de magnitud. Es decir, lo único que tenemos claro es que entre 6 y 7.6 en 400 años han habido 10 sismos. O sea que en promedio, cada 40 años tenemos un sismo, digamos, relativamente fuerte, pero es un promedio, ¿cierto? Entonces puede ser que No, no ocurra podemos mañana ponernos y en años. ahorita, profesor, a mirar entonces cuándo fue el último fuerte y sumarle 40 años y decir entonces en esta fecha va a caer, porque eso no funciona así. Eso no funciona así. La naturaleza funciona en que cuando digamos, se quiere disipar la energía, la disipan las placas tectónicas y ocurre cuando la naturaleza quiera.
Profesor, yo quisiera pedirle recomendaciones, pero no para la población como tal, porque ayer estuvimos inundados también de recomendaciones y eso estuvo muy bien. Sin embargo, otro aspecto a evaluar, y usted hace parte de esta Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, para los constructores, para esas personas que día tras día están tratando de alzar edificios en Bogotá, en el centro del país, ¿cuáles son pues quizás esas recomendaciones que ellos deben tener en cuenta para que poder aguantar un sismo mucho más fuerte del que presentamos ayer? Bueno, la herramienta más poderosa que tiene la sociedad en este momento para minimizar los daños debido a un sismo es el cumplimiento de la NSR. ¿Qué es la NSR? La NSR es la norma de sismo resistencia del país. En este momento se llama NSR 10. Estamos redactando en este momento la NSR futura. Cuando una edificación cumple la NSR, estamos garantizando que para un evento sísmico de alguna importancia, pues por encima de cualquier cosa se va a garantizar la vida de las personas. Y adicionalmente hay otros requisitos adicionales, y es que para sismos que son más recurrentes, que son más, digamos, común que ocurran, pues no debería haber ningún tipo de problema con la edificación. Entonces, la herramienta más poderosa es que todo el diseño de edificaciones se haga con la NSR y que la construcción, por supuesto, se haga según las reglas de la norma sismo resistente. Eso implica también una supervisión técnica, que los diseñadores sean personas idóneas para, digamos, para poder establecer cuáles son las características que tiene que tener una edificación. Yo no sé si usted nos puede ilustrar al respecto de esta inquietud que ayer también vi multiplicada en muchos escenarios, y es, ¿qué hacer? Uno está en un edificio de gran altura, digámoslo así, en un piso 7, en un piso 10, en un piso 12 o incluso más. Según la estructura del edificio, digamos que esté cumpliendo con estas normas de sismo resistencia, ¿hay lugares en donde resulte mejor o peor ubicarse, alejarse de las ventanas, ponerse debajo del marco de una puerta, debajo de pronto de una viga? ¿Hay algo que de pronto le garantice a uno mayor seguridad estando dentro de un edificio que cumple la norma? Bueno, si uno está en un edificio que cumple la norma, en principio no importaría el lugar donde usted esté. Por supuesto que hay lugares más críticos, ¿no? Como el estar al lado de una ventana es absolutamente peligroso porque finalmente el vidrio es un material muy frágil y podría romperse, ¿cierto? Pero si uno quisiera estar aún más seguro, ¿no? Usualmente los ingenieros civiles y los arquitectos escondemos las zonas más rígidas de la edificación. ¿Y por qué lo digo escondemos? Porque son elementos muy robustos. Tratamos de ponerlos en las zonas de escaleras o en la zona donde están los ascensores. Ahí usualmente se ponen unos elementos estructurales muy grandes, que son los muros pantalla, ¿cierto? Donde en principio el edificio es muy robusto. Entonces, si uno quiere, digamos, asegurarse un poco más de estar tranquilo en el evento sísmico, pues acérquese a esas zonas de escaleras, acérquese a esas zonas donde están los ascensores. Y si es un edificio muy alto, 13, 14 pisos, pues no tiene sentido que uno trate de evacuar en ese momento, ¿no? Porque pues de aquí a que llegue al primer piso con total seguridad, pues ya el sismo ha terminado. Entonces quédese quieto al lado de los elementos más robustos de la edificación, cuyo término técnico son los puntos fijos. Uno está en un edificio setentero, sesentero, ahí sí, pues no hay salida. Mejor Todo, salir. todo se vendrá abajo. Eh, la respuesta es depende, ¿cierto? Y más en el caso de Bogotá, donde originalmente Bogotá era un lago, ¿cierto? Y las orillas del lago eran los cerros orientales, la zona más profunda del lago es la zona del aeropuerto, donde tenemos 500 metros de arcillas blandas. Entonces puede ser que un edificio sesentero o setentero ubicado en el lugar correcto en la ciudad, a lo mejor ni siquiera lo sienten las personas del sismo, ¿cierto? Pero en principio, si uno tiene una edificación diseñada en los años 60 o 70, pues seguramente va a correr más riesgo que aquellas edificaciones nuevas. Eso no quiere decir que se vaya a caer, ni mucho menos. Hay una frase que tenemos en ingeniería civil, es que el concreto es muy noblecito, ¿no? Muchas veces uno no se explica cómo hizo el concreto para resistir, digamos, los embates de la naturaleza. Entonces, más allá de que sea un tema de que vaya a colapsar todo, pues finalmente estamos hablando de un material que lleva muchos años construido, en los años 60 o 70, que probablemente va a tener más daños durante el evento sísmico, que podría tener daños superiores o no, pero pues que finalmente lo ideal es que uno pueda vivir una edificación diseñada con la norma sismo resistente. ¿Hay algún tipo de esperanza, si se quiere decir así, con el cual nosotros podamos prevenir o adelantar que se viene un sismo en algún Sí, porque esa futuro? fue la otra de ayer, ¿no? Sí, Es que señor. decían, no, es que empiezan a anticipar. Tal cual.
la tecnología nos puede ayudar en algún momento pensando lo que se tiene al día de hoy, se puede pensar en que en algún punto esto se va a poder prevenir o lo ven por ahora imposible. Con lo que sabemos hoy en día es muy difícil, muy, muy difícil. Es muy difícil tratar de prever cuándo va a ocurrir un sismo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su magnitud y dónde va a ocurrir, ¿no? Y aún más difícil prever los efectos que va a tener sobre una ciudad o sobre una edificación. Con el estado actual del conocimiento eso no es posible, pero pues evidentemente con el avance de la ciencia, esperemos que de aquí a muchos años seamos capaces de predecir cuándo, dónde y cómo va a ocurrir un terremoto. Ahora, eso no hay que, digamos que confundirlo con las alertas tempranas. El caso de Ciudad de México. Ciudad de México se ve afectado por sismos que ocurren en el Pacífico mexicano. Ese Pacífico mexicano está ubicado a 400 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las ondas sísmicas empiezan a afectar el Pacífico el Pacífico mexicano, entonces es posible dar una serie de alertas tempranas a Ciudad de México para decirles, oiga, por aquí ya pasó el sismo, prepárese, trate de evacuar porque ya va el sismo duro para allá, ¿no? En el caso de Colombia y en el caso de Bogotá es mucho más difícil porque es que el sismo que ocurrió ayer ocurrió entre 50 y 60 kilómetros de distancia de Bogotá. Y pues en 50 o 60 kilómetros de distancia nos dará 1 o 2 segundos de tiempo para poderse poner a salvo, que pues seguramente no es suficiente. Ahora, yo ya le pregunté de los edificios nuevos, de los edificios viejos, pero quiero que nos vayamos a sectores que sin duda, tanto en Bogotá como en otros lugares del país, son muy numerosos. Son casas, a veces construidas 2 pisos, 3 pisos, por los mismos habitantes o construidas tal vez hace 3, 4 décadas por familias que estaban haciendo sus construcciones que se convirtieron luego en viviendas, en barrios, en fin, en segmentos enteros de ciudad. Para ellos, ¿cuál es la realidad en términos de construcción y de seguridad de esas mismas construcciones? Yo sé que usted me entiende a qué tipo de viviendas estoy haciendo alusión, que son mayoría, por decirlo, aquí en Bogotá, en los alrededores y en muchos lugares del país. Pues usted ha dado con el punto clave y el punto más difícil que tiene la ingeniería sísmica, la ingeniería civil y el riesgo sísmico que atender. Porque es que hay una gran cantidad de construcciones informales que hoy en día no se permiten por el código. Es decir, yo siempre le digo a mis estudiantes, es que uno encuentra edificios de 3 pisos cuando en realidad la norma no deja ni siquiera que sean de medio piso, ¿no? Y eso es una problemática muy complicada en todas las ciudades, porque es que cuando la gente consigue recursos, pues, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Su casita, con lo que se denomina casita de material, y esos son ladrillos sin ningún tipo de refuerzos, sin ningún tipo de consideraciones sísmicas. El comportamiento de esos edificios es horrible, horrible. La falla de ese tipo de edificios es catastrófico, la falla no avisa, es frágil y usualmente las personas, pues, digamos que quedan debajo de los escombros, ¿no? Ese es el tipo de soluciones que la ingeniería sísmica en países en vías de desarrollo tienen que empezar a dar. Y para eso, pues obviamente hay laboratorios como el que tenemos aquí en la Universidad Javeriana, en donde somos capaces de encontrar alternativas de refuerzo de ese tipo de edificaciones para que sean capaces de soportar los embates de la naturaleza o por lo menos que le permitan a las personas salir. Nosotros ya tenemos una serie de estudios donde pues sabemos que hay que hacerle ese tipo de edificaciones, pero pues obviamente se necesita mucha voluntad gubernamental porque pues ¿cómo le llega a uno a una persona, a una familia, ¿cierto? Y le dice, oiga, es que su casa se va a caer durante un sismo, cuando estas familias ni siquiera tienen los recursos para comprar el desayuno el siguiente día, ¿no? Entonces el tema es muy social, no hay nada más social que la ingeniería civil, ¿no? Entonces eso requiere la academia, tiene el trabajo de la academia con los entes gubernamentales, pues para tratar de ver cómo ayudamos a que ese tipo de edificaciones sean sismoresistentes. Si hay forma, profesor, de convertir este tipo de residencias en unas que se resistan mucho más un sacudón de un sismo. Sí, por supuesto, es posible. Digamos que se lo cuento de esta manera. Mi estudio de tesis doctoral consistió en tomar una edificación tipo La Candelaria, construida hace 300 años, donde la ingeniería sísmica ni existía, que son edificaciones sumamente vulnerables, que es como la que está atrás en mi foto, ¿cierto? La fotografía que ustedes están viendo. Y fuimos capaces aquí en la Universidad Javeriana de darle las características a esa edificación que está hecha en tierra, como si fuera una edificación nueva diseñada con la norma. Es decir, la ingeniería civil con los materiales adecuados
puede hacerlo. Y si logramos hacer que una edificación de 300 años de la Candelaria se comporte como una edificación nueva, pues es muy posible que tengamos las maneras de hacer que una edificación de autoconstrucción con ladrillos, con mampostería muy frágil, podamos darle la capacidad de que soporte un terremoto. ¿Cuáles estrategias se implementan? Se le pone malla electrosoldada por ambas caras, ¿no? O sea, malla de acero que se recubre con un mortero de cemento, con anclajes adecuados, y con ese arreglo tan sencillo es muy posible que uno pueda hacer que las personas no mueran durante un evento sísmico por el colapso de ese tipo de edificaciones. Hacia allá tenemos que avanzar. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Con muchísimo gusto, buena tarde para todos.